bronca por qué no se desaloja el corte, Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course and flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the claws once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, yes, all of my Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, imagino que me contestan que están bien, ¿no? Que la están pasando bárbaro en esta tarde otoñal invernal, ¿no? Porque todavía está haciéndose esperar el frío, 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 ¿no? Ese frío de 0 grados, de 2 grados, de 3 grados. Estamos en 13,3, ¿no? Se siente, sí, por supuesto, pero no exageremos, ¿no? Tampoco vamos a decir fríos eran los de antes. Y además, pongámonos en el lugar, ¿no? Estamos en la capital federal, en el AMBA, Capital Federal, Gran Buenos Aires, hay bastante cemento, ¿no? Aunque hay lugares abiertos, pero hay bastante cemento, eso, y muchos edificios, frena un poco el frío, el viento. Me imagino que en el interior le están pasando un poquito más fresco, como decimos allí en el campo. Pero, bueno, en definitiva, un invierno que no viene tan desapacible, por lo menos en estos lugares, en estas geografías. Les decía, 13,3 la temperatura, hoy estaba programada la máxima en 12, así que ya la hemos superado con un solcito que si te pones allí, calienta, calienta. Algunas nubecitas en lo que resta del día. Para mañana vamos a tener una máxima de 12 a la tarde, con cielo parcialmente nublado, y la lluvia viene el miércoles a la noche, pero no nos preocupemos todavía, con 12 grados. El jueves vuelve el buen tiempo, con 13 grados, y el viernes 14, y el sábado 15 grados. Muy, muy lindo día, con nubosidad, pero lindo día en cuanto a temperatura, y el domingo, prepárate porque pese a estar nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener 18 grados. Lindas, lindas temperaturas para esta época del año, para un agosto que todavía en materia de invierno pleno no se las trae, por suerte, pero estamos ahí. Bueno, hoy tenemos una entrevista que espero, para mí va a ser interesante, espero que sea interesante para todos ustedes también, porque tiene que ver mucho con la salud y con los hábitos alimentarios, ¿no? Y por supuesto con un mal que no es solamente argentino, sino que es mundial, ¿no? Y sobre todo ustedes lo verán en los países desarrollados, también es un mal muy, muy extendido
que es la obesidad. Pero bueno, para eso vamos a hablar con quien sabe, con Caro Sanchi, que tiene muchos títulos, ¿no? Uno podría decir simplemente nutricionista, pero a mí me gustó ponerle educadora alimentaria, que es una de sus presentaciones. Y claro, no es simplemente una persona que te da una listita de comidas que tenés que hacer al mediodía, a la tarde, a la noche, las famosas 4 o 6 comidas del día, y te larga, ¿no? Y te deja, y venía a verme dentro de un mes, y pesate, y simplemente eso. Es justamente una persona que te educa en materia de alimentación, te va llevando, te pregunta todo, ¿no? Desde quién sos hasta cómo vivís, tus hábitos, hasta tu historia, quizás, incluso genética. Bueno, pero ella nos lo va a explicar. Caro, ¿cómo estás? Luis Tarulo aquí desde Ecomedios. Hola, buenas tardes. Gracias por estar. A ver, gracias por estar, pero está allí, como el sol, con que no lo veamos, siempre está. Hola, Caro, ahí te estoy viendo. Hola, ahí me ves, ay, buenísimo, hubo un problemita técnico que, bueno, no sé qué pasó. Nada, nada. Pero acá estamos. Bárbaro, genial, te veo, te escucho perfecto, 10 sobre 10. Caro Sanchi decía, bueno, y ahí te pusimos, y la presentación iba en base a eso. Preferí poner, entre muchos títulos que tenés, incluso si se ve en tu WhatsApp o en tus redes, pero preferí poner educadora alimentaria, porque quiero que me expliques qué es educar en materia de alimentos, de nutrición, ¿no? De comer en definitiva, todos los días, ¿no? Ok, bueno, sí, me gustó ese nombre en realidad porque, bueno, yo hago educación casi sin querer, desde siempre, ya de chiquita jugaba a la maestra, bueno, después por determinadas situaciones elegí nutrición, pero siempre ejercí la docencia dentro de la carrera. Trabajé mucho tiempo con Cormillot, entonces coordinaba grupos terapéuticos de descenso de peso, y bueno, eso es docencia pura. Para mí, aprender es incorporar algo y que nada ni nadie te lo pueda sacar. Y para mí tiene que ver con el hacer, para mí se aprende haciendo. Entonces a mí me llega un paciente que bueno, que no sabe medio para dónde ir, está un poco perdido, lo primero que hay que hacer es ordenarlo, pero después también dejarlo que vaya descubriendo sus propios caminos, y ese es el aprendizaje. Entonces, por eso educadora alimentaria, porque tiene que ver con no contar calorías, ni esto como que es más común, sino como ir descubriendo cosas en ese proceso. Sí, yo decía en la presentación, no sé si por el problemita técnico pudiste escucharlo, decía que no sos, por la información que tengo sobre vos, no sos la típica nutricionista. Y esto no es una crítica, son escuelas, son costumbres, son épocas incluso, ¿no? De cómo nos han educado, de cómo hemos aprendido. Mi aprendizaje fue distinto al de un pibe de 20 años hoy, ¿no es cierto? Obviamente, los tiempos son distintos, las evoluciones educativas, etcétera, pero no sos la típica persona que toma un papelito y te dice, bueno, a la mañana comes esto, al mediodía esto, a media tarde esto, a la tardecita, a la merienda esto y a la noche esto. Y se acabó, y venía a verme dentro de un mes y cuántos kilos bajaste, o sí o no. Entonces, que es una integridad, tomás al cuerpo y a la persona, o sea, cuerpo y mente tomás, ¿no? Para analizar esta situación. Sí, en realidad cuerpo, mente y ambiente, claro. Te diría. Contexto. Porque, claro, a ver, el ambiente, ¿qué es el ambiente? ¿Quiénes nos rodean? ¿En qué lugares estamos? Si estamos al sol o no, dónde vivimos, claro. ¿Qué trabajo tenemos, cómo nos atraviesa el estrés? Todo este tipo de cosas tienen muchísimo que ver con la parte hormonal, con la parte física, con la parte mental, con cómo nos sentimos. Entonces, para mí, volviendo a esto que decías de la típica nutricionista, me parece que también entra en ese grupo que la típica nutricionista reta, ¿no? Como el reto. Yo te doy un papel, algo rígido, estructurado, vos lo tenés que hacer a rajatabla y después yo te peso. Y si vos no lograste lo que yo esperaba, te reto. Y me parece que eso ha dejado a la profesión muy mal parada siempre. Y bueno, es como que yo me comprometí a hacer algo distinto.
Para mí el éxito tiene que ver con lo artesanal. Yo cuando recibo un paciente es una artesanía, es un arte. Primero ir viendo quién tengo enfrente y después me hago la pregunta de, bueno, ¿cómo entro acá? Claro. Por dónde le entro? Eh, Así que bueno, me parece que eso es un trabajo de hormiga, pero que el éxito es ese, justamente, lo artesanal y lo personalizado. No hay una misma dieta para dos personas. Exacto. Yo de alguna manera, con otras palabras, pero trataba de explicar eso, ¿no? Que también cuando vos decís, claro, me faltaba, para eso estás vos, ¿no? Para explicarnos todo esto y enseñarnos de alguna manera el Ujú. contexto, porque una cosa muy habitual en estos tiempos tan vertiginosos, tan locos, de tanta tarea, de tanta actividad y tanto estar afuera de la casa, ¿no es cierto? Tanto para el hombre como la mujer, que es trabajar y comer en el trabajo, por ejemplo. Ese es un dato, ¿no? Ujú. Y cómo, bueno, Ujú. si es imposible no comer en el trabajo, o sea, vamos por la positiva, si tenés la necesidad de comer en el trabajo porque no podés salir o por cuestiones hasta Mm. económicas, viste que todo el mundo se lleva su tapercito con su comidita, bueno, hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más sana posible, ¿no? Claro, lo que pasa es que si vos como profesional, digo, no conocés al paciente que tenés enfrente, qué le gusta, qué horarios tiene, si vive más de noche, si vive más de día, qué tipo de trabajo tiene, hay trabajos más flexibles que tienen una cocinita, un microondas, una heladera, Claro. hay zonas de trabajo en donde uno sale y tiene un montón de ofertas como en tribunales y otros lugares que son más aislados. Entonces, bueno, son todos datos que no son menores a la hora de elaborar un plan, ¿no? Claro, exactamente. Y como vos decís, hay veces que podés salir 15 minutos, hay trabajos que no podés salir, o esos trabajos que te demandan, por ejemplo, que no tenés un horario, que vos decís, bueno, a las 13 horas, vamos al horario tradicional, ¿no? De los almuerzos que se Ujú. nos han impuesto tradicionalmente. A las 13 o a las 12 o a las 13 puedo cortar. No, vos tenés, dijiste tribunales, por ejemplo, está alguien preparando un expediente y se le estiró el trabajo y a las 2, 3 de la tarde recién terminó de escribir un expediente porque lo necesita el juez, entonces, o el secretario del Ujú. juzgado o el fiscal, quien sea, y la persona no puede parar y a las 3 y bueno, voy a picar algo o a comer algo a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, ahí ya se Ujú. te complica todo el reloj biológico de alguna manera, ¿no? Sí, sí y no, porque en realidad, volviendo a lo de antes, cuando el plan es personalizado, Claro, todos estos datos lo tenemos en cuenta y es buenísimo, porque la persona es gracioso porque por ahí llegan pensando que no hay dieta para ellos, que son un fenómeno, que es algo imposible, y después la terminamos sacando. Pero digo, la terminamos sacando porque es en equipo. Esto claro. siempre tiene que ser en equipo. Yo no hago tratamientos verticales, o sea, yo te digo qué hacer y vos lo haces como una ovejita. No, eh, todo tiene que estar consensuado, todo tiene que estar negociado. Yo escucho lo que propone el paciente, lo chequeo, digo, ok, dale, vamos con eso. Viste, me parece que esto también hay que armar como un equipo, si no, no va a funcionar. Y me imagino que vos debés tener muchas opciones para el paciente, justamente porque a veces, volvemos a aquella rigidez de decir, bueno, comete, te digo porque me ha tocado a mí en alguna vez y lo he abandonado, Sí, sí. justamente porque te dicen un tercio del plato con una ensaladita y una milanesita al horno o un churrasquito. ¿Por qué te digo hito? Porque te dicen, tiene que ser de tal tamaño, tal gramaje. Y vos no tenés una balanza todos los días para medir y decís un tercio y 70%. Entonces le das, me imagino por lo que me decís, que le das una opción muy amplia para que el propio paciente arme su menú. Y si le das esa opción amplia es Sí. porque todo es sano, todo es posible. Entonces decís, bueno, elegí más o menos acá, mantenete en los márgenes, o sea, no te comas 4 milanesas, pero una milanesa no sé, de 200 o 250 gramos no hace a la diferencia. Digo, perdón, que me meta en tu métier, pero me refiero No, a que total, sos sí. flexible, digamos. Será flexible como para que el paciente tampoco salga huyendo y diga, bueno, no puedo andar midiendo 3 cucharadas de una cosa y 4 de la otra todos los días.
No solo no salen huyendo, sino que creo que yo les doy el espacio, o al menos es mi objetivo, como para que se sientan en confianza totalmente y armar un vínculo con ese paciente, como para que me pueda decir, che, lo que me diste no va. Puede Claro, pasar, somos seres humanos, puede pasar. Pero está buenísimo que puedan hablarlo, y en ese momento se modifica en equipo otra vez. claro. Entonces, viste, no, al menos no recuerdo ningún paciente que haya salido huyendo, no, para nada. Al revés, me parece que la tarea es como dar tranquilidad y dar seguridad de que estamos como en un buen espacio en donde el paciente va a poder fluir. Y a veces los tips generales son mejores. Empezar con algo general. Y por ahí que parezca básico, pero empezar desde ahí, porque para profundizar hay tiempo y para detallar hay tiempo. El paciente necesita estar sostenido, ¿no? Una contención, un acompañamiento. Claro. Eh, entonces, volviendo a esto de la típica nutricionista, es anti todo esto. Eh, Viste, uno estaba como más arrojado quizás en un tratamiento así, y esto es todo lo contrario, es como una red. Claro, claro. Volvamos ahora al cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás viendo hoy Ujú. al argentino? Bueno, eh, te tocará también algún extranjero, me imagino, pero estamos hablando en cuestiones Mm, geográficas, ¿no? Bueno, también podemos abordar, claro, con la inmigración que tenemos nosotros, en los últimos años, que se han mm, incorporado ciudadanos de otras regiones con otras culturas y otro tipo de alimentación, también es interesante estudiarlo, eso me imagino ujú. que obviamente vos los estarás viendo, por ejemplo, los hermanos venezolanos, colombianos, que tienen incorporada otras alimentaciones, ¿no? Otros menúes, por así decirlo, también, que incluso nosotros lo estamos adoptando de alguna manera. Las famosas, por ejemplo, arepas, que ves que se venden por todos lados. Entonces, que nosotros también, para ver de qué se Sí. trata, probamos, bueno, harinas por acá, harinas por allá. No sé, tenemos esa pasión por las harinas. Y ahí coincidimos en todo el mundo. Pero digo, ¿cómo estás viendo vos la salud digamos, vamos a catalogarlos así, de los argentinos, de los habitantes de la Argentina, en materia de, justamente, yo decía al principio, obesidad, de alimentación, etcétera? Bueno, tampoco puedo compararlo muy profundamente con otras culturas, sí superficial, pero no profundamente. Yo veo que, a ver, históricamente hubo un cambio de paradigma, te diría. A ver, desde el 2007 que yo empiezo a atender hasta el 2020, hasta la pandemia, te puedo decir que era como un paradigma. La mayoría de pacientes son mujeres, al menos para mí. Y después pasó algo. Había como una obsesión por el peso y por la estética y por lo fitness, si se quiere, como esta pandemia, y después de pandemia empezamos a entender que va más allá de eso, que tiene que ver con la Ujú. longevidad, con calidad de vida, con sentirse mejor, con tener más energía. Yo veo eso. Tuve como un punto de corte ahí en pandemia, en donde, bueno, se empezaron a salir estudios científicos, se empezaron a analizar otras cosas, lo de la vitamina D, que nadie lo sabía, cocinar más en casa, ¿no? Aprender a cocinar. Y veo eso, como que se aflojó un poco el tema de la obsesión estética y se está priorizando la salud integral. Claro, es interesante lo que vos decís. Y además se engancha con lo que decís al principio, lo que dijiste al principio, ¿no? Que antes atendías más mujeres. Claro, que o sea, cerraste la explicación con eso, con que quizás, y no es un prejuicio, porque vamos, uno se No, deconstruye, pero también se mantienen ciertas costumbres, ciertas tradiciones. La mujer tiene una tentación más por la estética y una tendencia más por cuidar su imagen, su estética, mm, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dice, uy, me veo ujú, medio pasadita de peso y quiero mantener estilizarme un poquito más, pero es importante lo que vos decís, se ha tomado mucho más conciencia por el lado de la salud. De hecho, me imagino que vos, ujú. como cualquier otro profesional en el área de nutrición,
piden los análisis de las personas y lo más específico posible, ¿no? Sí, así es, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de la pandemia se nos hizo visible que la persona que tenía su sistema de defensas, digamos, del cuerpo, su sistema inmunológico fuerte, por decirlo de alguna manera coloquial, Ujú. zafaba y los demás no. Y bueno, y eso, en eso esto que hablamos recién, mente, cuerpo y ambiente, tienen todo que ver. O sea, una persona bien alimentada, que hace ejercicio, que tiene en general buenos pensamientos, que sale al sol, que está en contacto con la naturaleza, es muy probable que tenga su sistema de defensas más alto, más fuerte, más fortalecido que otra que está entre cuatro paredes de cemento, con la computadora todo el día, sentado. ¿Me explico? Entonces, Sí, tal cual. eh, eso se hizo muy, muy visible y de manera violenta, ¿no? Tal vez. Lo de la pandemia fue realmente para, digo, no quiero entrar en debates estériles, digamos, por lo menos en este Mm, programa o en esta instancia, acerca de si estuvo la administración o no de la pandemia en términos mm, de gubernamentales o políticos, porque tendríamos que incluso entrar en comparaciones con otros países, un montón de cosas. Pero mm, me refiero a las consecuencias de la pandemia en sí, del estar sentado, aunque no hubiera sido tan estricto, ¿no? El estar sentado, el hacer el home office, etcétera, etcétera. Bueno, incluso las ansiedades, cómo aumentaron, y hasta aumentaron no solo en términos alimenticios, sino también mm, en otras ingestas como el alcohol, por ejemplo, ¿eh? Que eso se transformó en absolutamente. algo bastante complicado, bastante serio, ¿no? El alcohol también Sí, es un elemento muy absolutamente. importante en la obesidad o en combatir la Sí. obesidad o mejorar la salud, ¿no? Sí, con respecto a la pandemia, tuve dos tipos de casos. Aquellas personas que subieron un montón de peso por la ansiedad, por estar quietos, bueno, por la angustia también de la situación, y personas que lograron en tratamiento, digo, bajar muchísimo, como nunca antes en su vida, porque se cortó lo social. Claro, Entonces, esto del alcohol que vos decís, por ahí entra en solitario, que tiene una connotación quizás peor, y no en lo social, que eso se nos cortó en ese claro, momento. claro. Claro, y además, Y el alcohol en sí, perdón, digo esto y te sí, dejo, no, 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 el no, alcohol en sí, 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 el alcohol en sí es un elemento que no parece, pero tiene muchísimas calorías, se metaboliza como grasa, sube el azúcar de la sangre. eh, o sea, al no masticarlo y al no sentirte lleno cuando lo consumís, no entendemos que tiene un montón de cuestiones, ¿sí? A tener en cuenta en el momento de un plan. claro. Claro, además, bueno, el alcohol contiene, porque uno se fija a veces en una bebida, sobre todo las bebidas blancas que tienen una alta graduación alcohólica, y dice, uy, el alcohol Mm, en sí. No, pero los azúcares, por ejemplo, lo que te claro, aumenta claro. la cuestión en azúcar, y cuando vos dejás de tomar alcohol, no es que sea la panacea, automáticamente dejás de tomar alcohol y dices, dejo el alcohol y sigo comiendo una docena de empanadas por día. No, no, no tiene. Pero, por ejemplo, cómo se nota la baja en el peso, ¿no? Porque el azúcar que dejas de consumir a través del alcohol. ¿No? Decime si estoy muy errado o si estoy diciendo barbaridades, para eso te llamo, para que me digas, ¿estás diciendo una burrada o no? No, 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 para nada burrada. No, me ha pasado sobre todo con muchos pacientes adolescentes, eh, varias cosas me pasaron, pero por ejemplo, que eligen por ahí no hacerse un permitido con algo rico para poder tomar en el boliche, o que cuando finalmente cortan con el alcohol se dan cuenta cómo la curva de peso desciende abruptamente. O sea, tiene una implicancia tremenda el tema del Claro, alcohol. Y yo le agregaría algo, que no lo estamos diciendo porque no es materia calórica, pero el alcohol te quita filtros.
Claro. Entonces, si vos estás tratando de cuidarte, ¿no? De tener una vida más sana, en ese momento no te importa nada. No, por supuesto, la conducta, Entonces, digamos. bueno, claro. Ahí tocaste un tema importante. Yo trabajo mucho desde lo cognitivo-conductual. Entonces, bueno, eh, el alcohol al sacarte la inhibición, Claro. bueno, rienda suelta, ¿no? Sí, sí, no solo en lo que es la conducta social, que ya lo vemos, cuando manejas Mm, alcoholizado, cuando te relacionás con las personas, la desinhibición, por ejemplo, decirlo de sí. alguna manera, así como Ujú, un paraguas, sino también en materia alimentaria, porque vos tomás y, viste, es como que se te abre una boca que es una cueva, y tomás, comés, tomás, comés, tomás, comés, no mm, tomás conciencia, y lo mismo valga la palabra, el verbo. Pero además, mientras vas comiendo, vas ujú. tomando, 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 y esa bola gástrica que se arma es después imparable, es como una bola de nieve que se arma dentro de tu estómago, ¿no? Dentro de tu cuerpo. Y eso por algún lado Sí, sale, por algún lado, o se reparte, digamos, en el cuerpo. Y, ¿no? Me imagino. sí. Sí, 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 totalmente. No, de la manera en la que lo describías, me hiciste acordar un poco a esto de las adicciones, no solo por el tema del alcohol, sino porque la comida también entra dentro de las sustancias químicas que nos pueden producir adicción. Y bueno, habría que pensar, tengo muchos pacientes que comen por emociones, entonces habría que pensar también eh, qué estoy tapando con esto Claro, o qué claro. no puedo decir, entonces cómo. Eh, ya de por sí la palabra adicción es, o sea, no decir, hay algo que no estoy diciendo o hay algo de lo que no estoy hablando y entonces me mando lo que venga, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo voy tirando como reflexiones para que cada uno, el que está escuchando o cada una, lo pueda pensar. No, para eso te llamé, para justamente escuchar, reflexionar. Esto justamente se llama pienso, después hablo. Esto sería un poco pienso, después como. Mm, Pienso, después almuerzo, pienso, tal después ceno, cual. pienso, después meriendo. Viste, un poquito ayudarnos un cachito. Pará la pelota, pon el freno y fíjate lo que estás comiendo o cómo estás tratando a tu cuerpo. ¿Me das una pausita de un minuto, Caro, y seguimos, eh? Y seguimos, porque hay Sí, por muchas cosas supuesto, más. dale, Después vamos, ya te anticipo, vamos por los órganos, ¿eh? Por los órganos y cuáles son las dale, dale, consecuencias para los órganos de todo esto. Un minutito, una pausita y ya regresamos dale, con Caro dale. Sanchi. Le podríamos decir una nutricionista, pero a mí me gusta más esto de educadora alimentaria. Should I fall out of love my far in the light to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course that flamed it in. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220.
just a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above Bueno, the seguimos din. con Caro Sanchi, educadora alimentaria. Una linda conversación. Aparte nos interesa a todos, ¿no? Por nuestra salud, por nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra forma de alimentarnos. Y le decía antes del corte a Carolina que le iba a preguntar por los órganos, ¿no? Los órganos del cuerpo. ¿Y estás ahí, Caro? Acá volví. No, es volviste. que no sé qué pasa. No sabés Pero qué acá pasa. No importa. No sos especialista en tecnología. A veces nos traiciona y es así la cosa. Sí. Pero bueno, sos especialista Sí. en alimentación, en nutrición, educadora. Sos profesora de biología también, que no es casual. No es casual, digamos. No, siempre la docencia, sí, estoy en secundaria, sí. Muy bueno, porque digo, el otro día estuvimos con un Jorge Astuti, un profesor de educación física que trabaja con personas y especialmente chicos con diversas discapacidades, y además es profesor de biología, y decíamos que no es nada azaroso en este mundo, ¿no? Todo tiene como que ver con todo, ¿no? Y lo que uno elige. Bueno, y vos evidentemente, quizás sin pensarlo o sin quererlo, no sé, no me voy a meter, no soy exégeta tuyo, pero digo, por ahí decís, mirá vos, fue por este lado, fue por la biología, fue por la nutrición, fue por el ser humano, en definitiva. Bueno, pero la cuestión es esta. Te preguntaba, ¿viste cuando te dicen el corazón? Sí, el corazón es fundamental. Se te para el corazón, moriste. El cerebro también. Pero para la vida diaria, digamos, sin llegar a esos extremos de que tengas un problema en el cerebro o en el corazón, pero ese órgano que uno no le da bolilla habitualmente porque no se manifiesta, no te duele, no te produce, viste, cosas. Bueno, en el boxeo sí, es símbolo de knockout cuando te pegan ahí. Claro, pero no te da el knockout. Me mataste el remate. No, pero yo digo, spoileaste, no, pero es como Sansón, ¿viste? Sansón era el hombre fortachón, le cortaron el pelo y lo vencieron. Y el hígado es así, nosotros creemos que Sansón, no le damos bolilla, pero un día tanto lo castigamos que es como cortarle el pelo, ¿viste? Y lo derrotás. Y es embromado el hígado. Todo pasa por ahí, en definitiva, ¿no? Vos decime, te dejé ahí, te la dejé picando, para que hables del hígado, por ejemplo, que me preocupa. Sí, obviamente, el hígado es el que metaboliza, o sea, es como un camino intermedio entre lo que se consume y lo que procesa todo, por decirlo de alguna manera, todas las medicinas, los fármacos que tomamos pasan por ahí. Bueno, el alcohol del que hablábamos antes, ni hablar. Pero bueno, a ver, si bien el alcohol ya sabemos que daña el hígado, hay cosas que no sabemos, que es que, por ejemplo, cuando tengo un peso mucho mayor al que tengo que tener por mi altura y por mi contextura ósea, el hígado se empieza a cubrir con grasa, una grasa que no debería estar ahí, Claro. y empieza a denigrar de alguna manera o a interrumpir sus funciones normales, ¿sí? La buena noticia es que este estadio del hígado es reversible, o sea, la persona empieza un tratamiento de descenso, baja de peso, cambia sus hábitos y bueno, ese hígado vuelve a estar funcional, normal. Esa es la buena noticia. Lo preocupante es cuando la persona no hace nada para cambiar y bueno, ese estadio
continúa avanzando y es un estadio presirrótico, o sea, lo que viene después de un hígado graso es la cirrosis, que son como unas cicatrices en el hígado, y ya no se puede volver atrás. Para no asustar Sí, es un tanto, hígado. perdóname, no te quiero Sí, demonizar, pero para no asustar tanto, digo, también hay estadios del hígado graso, ¿no? Esteatosis se llama, ¿no es cierto? sí, esteatosis Que hepática. tenés una suave, por así decirlo, corregime, llévame vos. Hay Sí, una sí, sí, especie está de perfecto. suave, hay una moderada y hay una más severa y después viene la cirrosis, digamos. Pero si vos tenés una Total. moderada o una suave, por así decirlo, incluso una severa, pero mientras sea esteatosis y no sea una cirrosis, estás a salvo para morigerar esa situación, ¿no es cierto? Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Y hay otros órganos también de importancia que por ahí se les da menos bolilla, pero los riñones, por ejemplo, Claro. sí, cuando el azúcar de la sangre está alta por mucho tiempo, el riñón también. Lo que tiene bueno el cuerpo humano es que va avisando de a poco, va Sí. avisando de a poco. El tema es estar entrenado en la escucha o, si no se está entrenado en la escucha, hacerse chequeos para ver si va todo bien. Claro. Pero bueno, los riñones también son un órgano importante y hay otro que es el intestino. O Ujú. sea, a- hace no mucho, yo te diría que a partir de pandemia se empieza a saber esto, hay ya muchísimos estudios científicos que dicen que el intestino es el segundo cerebro, porque en Eso te realidad iba a decir. tenemos, ¿no?, una química similar, si no es igual, que la del cerebro. Entonces, lo que comemos influye en la salud mental. Esas son Claro. las asociaciones más nuevas y más grosas, por decirlo de alguna manera, que están rondando ahora. O sea, epa, lo que como va a subordinar mi salud mental. Entonces, a ver, es un montón. Claro, hay muchos dichos que se tornan populares, pero que no están exentos de cierta verdad, ¿no? Que dicen, soy tal cosa, soy como vivo, soy como hablo, Mm, soy lo que como también, ¿no? Un sí, poco se suele decir a veces, ¿no? Soy lo que como, pero sí. no por tu personalidad, también tiene que ver, ¿no? Pero no es que soy lo que como porque si soy malo o bueno en términos de valores, de morales, soy lo que como, o sea, mi cuerpo es esto, soy lo que como, si como mucho, si como desmadrado, si tomo todo, bueno, mi cuerpo va a hacer esto, lo que ves y lo que no se ve también, ¿no? Lo que está por Sí, adentro. Y sí, como sí, vos decís, y absolutamente. como vos decís, me imagino, vos lo que me estás advirtiendo, o nos estás advirtiendo, es que no tomar aisladamente los órganos, ¿no? Es una orquesta el cuerpo humano. Entonces, ¿va funcionando bien o va funcionando mal? Exacto, el cuerpo humano es un sistema, ahora viene, como le enseño a los alumnos, somos un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que trabajan de forma ordenada para lograr un objetivo. El objetivo Claro. del cuerpo humano es la vida, o sostener la vida y lo mejor posible. Entonces, sí, 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 esto es un efecto dominó. Es como un ecosistema, ¿sí? O sea, a vos te falla el hígado y te empiezan a fallar otras cosas. Ujú. Tenés ahí un señorito muy pequeño que es muy traidor, si no lo cuidás, si no lo tratas bien, o si no estás con los dos ojos mirándolo permanentemente, que es el páncreas. Bueno, bueno, sí, claro, sí, totalmente, sí, 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 totalmente. Y aparte, el tema del páncreas es bien complicado porque no da una sintomatología que vos puedas decir, qué raro estoy, qué me está pasando, me duele". O sea, cuando ya hay un síntoma, por lo general es tarde, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 Eh, sí, y la diabetes también tiene que ver con eso. claro. Así que Porque sí, el sí, páncreas produce somos la un... insulina, el páncreas produce la insulina.
produce la insulina, exacto. Exacto. Somos un sistema muy complejo y bueno, hay que cuidar la casa propia. Y lo bueno, que hoy tenemos, mira, me diste la metáfora de la casa, que hay muy buenos albañiles y con métodos muy interesantes que se puede construir sin que venga un tsunami y la derrumbe, digamos, ¿no? Que es, avanzó muchísimo la medicina en los últimos tiempos, pero lo que pasa que sigue estando esa cultura de ir cuando ya ves que viene el tsunami, entonces ahí vas al médico, pero el tema es la prevención siempre, o ir cuando no sentís nada, no cuando sentís los dolores, ir antes y ver, como un diagnóstico de un auto, ¿no? Decir, che, diagnostícamelo, a ver qué puede llegar a tener acá, y prevenir, ¿no? El famoso más vale prevenir que curar, ¿no? Porque generalmente vamos cuando tenemos el problema, o cuando sentimos un dolor o un pinzamiento o lo que sea, ¿no? Sí, yo quizás acá noto entre lo que son varones, mujeres, una diferencia. Noto que, al menos mis pacientes, ¿no? Pero los varones tardan más en ir al médico cuando realmente se sienten mal o algo les hace mucho ruido, pero la mujer, al tener que ir a ginecólogos todos los años, atravesar embarazos que te hacen controlarte, tenemos como instancias biológicas que son más ruidosas, en donde por ahí no nos chequeamos más a menudo. De hecho, el promedio de mortalidad es de 8 años menos para el varón. Uh-huh. ¿Sí? Claro. O sea, esto no es para mí un dato menor. Por eso también tengo menos pacientes varones, qué sé yo, el 90% son mujeres. Claro. Sigue siendo así, ¿eh? Sigue siendo así. Ah, la miércoles, ¿eh? Perdóname la expresión. 8 años, sí, 8 años antes. 8 años antes es el promedio de, ¿no?, la tasa de mortalidad entre varones y mujeres. También hay otros estudios que se han hecho carne en la gente, por llamarlo de alguna manera, y en los hombres básicamente, obviamente, que es la colonoscopía, ¿no? Bueno, también son para las mujeres, pero sobre todo los hombres que se han animado, y no quiero entrar en temas ni escatológicos ni culturales, pero lo escatológico no importa, uno dice escatológico porque se imagina la situación, toda la parte del cuerpo humano, todo eso, pero me refiero a lo cultural, cómo un hombre iba a ir a un lugar donde Claro, sí. avanzan sobre un lugar tan sagrado, tan tabú y tan sagrado del cuerpo humano, para el hombre sobre todo. Y ahora tiene que ir al urólogo, o un tacto, o una colonoscopía, una endoscopía, bueno, no importa, es por otro lado, pero no importa hacerla, o las dos cosas al mismo tiempo. Mirá cómo ha avanzado la medicina, que podés hacer una endoscopía y una colonoscopía al mismo tiempo, y hasta los prequirúrgicos, que son básicos, por ejemplo, pero el prequirúrgico te permite detectar algo, por lo menos un mini examen de sangre, pero ahí ya te hacen glucemia, te hacen hemograma, etcétera. Y bueno, ahí ves cosas, podés detectar alguna cosa hasta para hacer ese análisis. Entonces digo, me parece muy interesante lo que ha avanzado la medicina y los cambios culturales en esa materia, ¿no? Sí, yo algo que les digo a los pacientes, incluso a los chicos en el aula, y se ríen, les da vergüenza, pero bueno, para mí son temas muy comunes porque trabajo con esto, pero hay que observar la propia orina y hay que observar la propia materia fecal cada vez que voy al baño. Eso, incluso hay una escala que se llama escala de Bristol, la pueden buscar en casa, en Google, en donde me grafica cómo es la materia fecal y qué problemas podría estar presentando. El color, la consistencia, la frecuencia, si hay moco, si hay sangre, bueno, un montón de cuestiones que no hay que ser médico ni médica para entenderlo, simplemente evaluar, che, ¿esto está bien o no está bueno? Y la orina también es oscura, es clara, ¿sí? Tiene algún olor, tiene como espumita, ¿qué pasa? Me parece que está bueno la autoobservación y bueno, ahí está el aprendizaje, ahí está lo de la educación alimentaria, ¿no? Porque nutrición no es solo ingerir, nutrición es ingerir,
procesar y eliminar. Entonces, las maneras en las que yo ingiero, proceso y elimino lo que ingerí, es todo eso nutrición. Claro. Hablando de nutrición y volviendo un poco al principio, infiero por tu forma de enseñar, de explicar y de la manera que fue desarrollándose esta conversación, que, a ver, decirlo sin ser tan contundente, pero no te quiero poner en postura de enemiga o amiga, pero me parece que no sos tan amiga de esos ayunos terribles, o sea, decir, comer bastante seguido durante el día, ¿no? O sea, no pasar hambre y no dejarse ganar por la ansiedad ni andar picoteando a cada rato, ¿no? Y menos temas así, masas me refiero a masa, ¿no? A harinas, y bueno, y otras cosas que traen justamente obesidad y malestares, ¿no? Y que hacen mal al cuerpo. Sí, a mí con respecto a eso lo que me preocupa es lo que se masifica y lo que se pone de moda y todo el mundo lo hace, o lo que recomienda un youtuber o un entrenador y todo el mundo lo hace, porque volvemos al tema del inicio cuando arrancamos a hablar. El tema es la personalización. Claro. ¿Sí? Si yo por aguantar 16 horas de ayuno me empiezo a arañar las paredes, me da hambre, bueno, todo eso me eleva el cortisol y empiezo a dañar los órganos por el cortisol elevado. Entonces, estoy, ¿no?, como yendo un poco en contra de lo que quería ir. Entonces, sí estoy de acuerdo con tener una ventana como sin digestión, sin actividad digestiva, de más o menos 12 horas, o sea, si yo comía a las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana podría estar sin comer, pero si eso me genera hambre, no es para mí. Claro. No, lo que pasa que ahí me diste una señal, que vos decís 9, 10 de la noche, porque somos noctámbulos, bueno, ponele 10 de la noche, quizás no sea bueno para la digestión, pero bueno, no te acuestes enseguida, trata de que baje la comida, etcétera, pero ya tenés ahí, no es un sacrificio, porque, y ahí te voy a preguntar ahora que te veo con la botellita, y yo también estoy con el vaso, te voy a preguntar por algo fundamental también, en estos minutitos que nos quedan. Te decía, tenés un ayuno quizás involuntario, porque te acostás a dormir, y si podés dormir 7, 8 horas sería fantástico, pero bueno, ponele que durmamos 7, 8 horas y ya ahí es involuntario, o sea, que estás ayunando sin mayor sacrificio. Después te levantás, bueno, das una vueltita y podés tomar agua, o sea, no es un ayuno, ¿viste? Mortal. Podés tomar agua, me imagino, una agüita con limón, bebida, podés líquido, tomar agua. un tecito, algo así. Vos me estás hablando del desayuno polenta, como dicen los chicos, ¿no? El desayuno con galletitas, con tostada, con quesito, con alguna frutita, un yogur, algo contundente, como para arrancar bien, digamos, ¿no? Claro, estoy hablando del ayuno con calorías. Claro. En realidad, un mate amargo tampoco corta el ayuno, Claro. ¿sí? Porque no estoy ingiriendo calorías, así que perfectamente puedo tomar unos mates 1 horita y media y después desayunar. Tiene que ver también, yo sabes lo que trabajo mucho con la gente, la nutrición intuitiva, lo intuitivo, que tiene un valor espectacular y está, viste, muy poco utilizado. Lo intuitivo quiere decir, ¿tengo hambre para desayunar a las 6:30 cuando me levanto? ¿Realmente tengo hambre si cené a las 10? Como empezar a hacernos estas preguntas. ¿Es hambre o qué es? ¿O es una costumbre de que hay que desayunar? Una convención, porque, exacto. Claro. ¿Viste, ¿no? cuando ves las Entonces, películas norteamericanas que a las 6 de la mañana, que ellos empiezan muy temprano la jornada, y dicen, no, hay que comer para estar con todas las nutrientes? Bueno, fantástico, eso está bien, porque después no paran, pero terminan a las 4 o 5 de la tarde. Pero digo, y llevan a los chicos a la escuela y se comen el tocino con los huevos, así. Y es buena la pregunta, es riquísimo, me encanta, pero bueno, hay que cuidarse. Pero la pregunta es esa, ¿tenés hambre o lo haces porque, ay no, tengo que estar así todo el día en actividad, entonces al mediodía no puedo comer, o pico algo, pero tengo que estar con todo eso bien fuerte desde temprano? Buena pregunta esa, buen planteo, digo. ¿Tengo hambre esa hora? Claro. Es que, bueno, volvemos al tema de la educación alimentaria. Es esto.
Claro. Es empezar a verse, es empezar a escucharse, es empezar a hacerse preguntas y a buscar caminos, ¿sí? A mí me gusta como esto, no sé por qué eligieron para la gente que lo consulta el tema paciente, porque para mí es paciente versus activo, o sea, yo quiero que mis pacientes no sean pacientes, no quiero que estén ni en una pasivos. actitud pasiva. Esa misma. Claro, yo quiero el paciente volverlo activo, que proponga, que busque, que se equivoque y vuelva, y yo lo chequeo y lo guío, no, mirá, por acá. Me parece como que eso también, ¿no? Es el éxito de esta cuestión. Y la última, porque bueno, ya nos tenemos que ir lamentablemente, Caro. Seguramente otro día charlaremos, y porque todos los días esto, viste, abren ventanas, la salud, la alimentación, ventanas a cada rato. Sí. Y podemos charlar de eso que más o menos tocamos de costado, que son estas costumbres que vamos incorporando, ¿no? Incluso, como te decía, que no es menor con las inmigraciones. Vos vas por tu barrio y ves cada 2 o 3 cuadras, ves negocitos que dicen, arepa, esto, lo otro, empanadas de tal tipo, comida brasileña. Y te tentás, y de a poquito hay quienes lo incorporan permanentemente, pero lo dejamos para otro día todo eso. Yo te quería preguntar por el agua. Todo lo que puedas tomar líquido, dale para adentro, ¿no? Digamos, para decirlo de alguna manera brutal. No, una frase típica, pero todo exceso es malo. Todo exceso es malo. Pero ¿cuándo tomas agua? ¿Cuando tenés sed o no? No hay que esperar a tener sed, porque cuando tenés sed estás deshidratado. Ahí está. Hay que ir tomando agua. Mira, hay que hacer técnicas, eso también se ejercita con técnicas. Por ejemplo, yo como trabajo hablando con alumnos o pacientes, esta botella que me elegí una muy linda, que me guste como para acá la muestro, para motivarme y demás, siempre la tengo adelante. Y termino tomando un montón de agua sin darme cuenta porque la voy rellenando. Ahora, si yo esta botella la tengo en un placar, al fondo o en la heladera y voy haciendo cosas, lo que no veo no lo consumo y lo que veo lo consumo. Claro. Eso aplica para el agua y para todo. Si yo de centro de mesa tengo una panera, y bueno, ya sabrás lo que va a pasar. Ahora, si tengo una frutera, capaz que pasa otra cosa. Claro. Entonces, nada, la trampa de lo visual también hay que aprenderla a manejar. Y mira, 30 segundos, 1 minuto, no hay problema. Dale, sí. Pero vos sos muy sintética, ya te tengo ahí como en el top, en el ranking de las que explican, y por algo sos profesora, práctica para explicar. Yo hablo más que vos, mira. La cosa es así. Los cítricos, que sobre todo para la gente que tiene el azúcar alto, ¿cómo es? A mí me dijeron que el ollejo, que se le llama, o la pielcita esa que tienen, dejando de lado la cáscara, obviamente, que no la podés comer con cáscara, una naranja, una mandarina, un kiwi, pero el ollejo, que es bueno eso para comer los cítricos, que podés comer tranquilo, una naranja, un par de mandarinas, pero ¿qué efecto surte ese ollejo? ¿Demora algo? ¿Cómo es la historia? Sí. Lo que hay que evitar con azúcar alta o sin azúcar alta es un mal hábito, es el jugo de la fruta. ¿Viste las jugueras? Sí. Que lo que hacen es filtrar, tienen como un filtro que le separan todos esos ollejos, como decís vos, hilito, fibra, semillita, y te queda el jugo puro. Claro. Bueno, eso no, porque eso eleva el azúcar muchísimo. Claro. En cambio, si vos te comes una naranja entera, ¿sí? Le sacás la cáscara, pero tiene todas esas cositas blancas, con fibras, eso lentece la digestión, y el azúcar, si bien pasa a sangre, pero pasa de manera más lenta. ¿Sí? Muy bueno. Lo mismo la mandarina u otro tipo de cítrico similar. Exactamente. Y las frutas que se pueden comer con cáscara, comámoslas con cáscara. Porque la lavamos bien. El mismo efecto. Y listo. Surte el mismo efecto. Claro. Una manzana, una pera, por ejemplo, claro. Caro, ha sido un placer. Te agradezco infinitamente la charla. Se nos quedó corto el programa. Cuando estas charlas son tan lindas, se queda siempre corto el programa, pero bueno, te vamos a convocar. Gracias por darnos tu tiempo. Una mujer tan ocupada como vos, en tantas actividades. No, reíte, pero es así, en tantas actividades que tenés. Así que muchísimas gracias. Bueno. Gracias, me encantó. Bueno, un saludo para todos. Un beso muy grande y nos vemos cualquier momento.
Chao, gracias. Dale, chao. Caro Sanchi, educadora alimentaria, ha estado aquí en Pienso, después hablo. Y bueno, justamente eso, nos enseñó a pensar un poco más en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, en todo lo que tiene que ver justamente con la salud. Bueno, gente, las 4 de la tarde, ahí viene el hombre de la armadura, viene Iron Man, viene Mario Nasinovich y me va a echar así, como quien no dice la cosa, de este estudio para ocupar este sitial, el super Mario Nasinovich. Bueno, nos vamos. Dale, Mario, pasá. Acá te estamos esperando. El hombre de la gran fama. ¿Cómo estás, Marito? ¿Bien? Bien. Acá me dice Mario que está muy bien. El hombre de la radio y la televisión. Contrariamente al título, su título, sí. Le cuento, vengo insistiendo hace bastante que hay un mal común en la política, el mal de los angresos. ¿Cuál es? De los rosarios del Congreso. Funciona más rápido la lengua que la cabeza. Ah, sí, pero por supuesto. No sé, se me ocurrió este programa, pienso, después hablo, digo, a lo mejor a alguno le prende, ¿viste? De pensar antes de hablar, ¿viste? Que yo no soy también muy santo en ese sentido, pero bueno, pero vamos a aprender. Pero sí, tenés razón, la lengua antes que la cabeza es terrible. Bueno, Marito, acá queda Mario con la bisagra, ya estamos en la temporada 31 más o menos, o por lo menos de tu productora, ¿no? Un hombre que se autoproduce, un hombre que... Radio. En radio, bueno, pero... Porque como productor independiente comencé en cable en el 88, o sea, sumá 31 más 7 más. Y no seguimos para atrás porque si no te sacan el número de documento y ahí se pudre todo. Bueno, no le robamos más tiempo a Mario, acá son las 4:01, así que ya es su territorio, es su primer tiempo, así que nos vamos. Che, nos encontramos el lunes que viene, acá empiezo, después hablo. Luis Tarolo los saluda, sean felices seguramente, aquí en AM 1220 Ecomedios. Chau, Mario Nasinovich con todos ustedes, señoras y señores. Chau. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.